Algunas veces las cosas que experimentamos como cristianos antes de venir al cristianismo marcan de forma contundente nuestras vidas. Esto es especialmente importante para lo que tiene que ver con nuestra conversión. Algunos títulos se le han agregado a nuestro autor el día de hoy, algunos como el genio más grande de la humanidad, como el gran padre de la iglesia o como el fundador del pensamiento cristiano. Agustín de Hipona ha recibido tal vez algunas de las más grandes aseveraciones gracias a sus aportes a la fe, a la filosofía y a la retórica también. Como maestro de retórica fue uno de los más grandes exponentes del cristianismo, pero sus más grandes logros se hallaron al escribir con respecto al cristianismo como tal. No solamente su elocuencia, sino su pensamiento. Su etapa de conversión se vio marcada por este texto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Agustín de Hipona nació en el norte del África en el año 354 de nuestra era. Su madre, Mónica, luego llamada por el catolicismo Santa Mónica como la encarnación de la dedicación que una mujer debe tener hacia sus hijos y la influencia que debe generar en ellos, ella, Mónica, instruyó en el camino cristiano a su hijo desde muy pequeño. Probablemente Agustín era un berebere, un nativo africano de la parte norte del África. Algunos de sus escritos parecieran mostrar que efectivamente su elocuencia era algo excepcional y su desarrollo genético como africano le había concedido la posibilidad de influir en el cristianismo africano como nadie más. Algunos han mencionado a Agustín de Hipona como el hombre más influyente en el cristianismo después de Pablo. Un hombre que se dedicó su vida a escribir constantemente con respecto al cristianismo y algunas de las verdades que se encuentran dentro de la fe cristiana. Pasó sus primeros años en su ciudad natal, luego estudió en Cartago, estudió algo de retórica y un poco más de ciencias que tenían que ver con esta, por ejemplo, literatura. Estuvo allí la mayor parte de su vida y de su vida joven mientras se preparaba, y al terminar su carrera, entonces se especializó en la gramática. Estudió gramática y retórica en Cartago, una ciudad norteafricana, en donde tuvo sus primeros logros como tal. En la fascinación por el teatro, estuvo participando en algunos concursos que tenían que ver con poesía y con teatro, y allí obtuvo sus primeros grandes logros de joven. A los 19 años, al terminar su carrera, finalmente salió desde Cartago nuevamente al regreso a su ciudad natal, pero pronto, en búsqueda de una cierta paz y capacidad interior, cayó en el desarrollo de la filosofía, en lo que se conoce como el maniqueísmo, una secta de su época muy influenciada por la filosofía que consideraba la bondad como el bien mayor. Esto era lo que se oponía al mal. Agustín estuvo militando en este pensamiento durante unos 10 años o un poco más. Llegó a ser uno de los más grandes defensores del maniqueísmo en su momento y escribió varias cosas con respecto al mismo. Algunos de sus libros se escribieron pronto después de que él alcanzó los estándares más altos del maniqueísmo en búsqueda de una respuesta satisfactoria al asunto del bien y del mal en el mundo.
Él mismo practicó algunas de las aberraciones sexuales más grandes que su época hubiese podido mostrar a causa de su mismo pensamiento filosófico. El bien es si el bien tiene que ver con la bondad en el hombre, entonces cuando el hombre actúa con bondad, el bien debe salir entonces naturalmente de él. Si el bien es la bondad, entonces no hay ningún mal realmente y tenemos la posibilidad de practicar cualquier tipo de cosa siempre que haya bondad todavía, porque esto representa el bien. En el tiempo de su militancia en este tipo de filosofía, Agustín de Hipona terminó siendo un gran exponente en su momento de este pensamiento. Sin embargo, 10 años después de esto fue enviado como maestro de retórica a la ciudad de Milán, después de haberse trasladado a Roma. Estuvo viviendo en Roma bajo la protección del prefecto, donde enfermó gravemente, pero el prefecto de Roma le cuidó lo suficiente y luego le envió a Milán, donde terminó su especialización en retórica. Allí en Milán, Agustín estuvo expuesto al pensamiento de Ambrosio de Milán, conocido como San Ambrosio, donde éste se convirtió en el contendiente más asiduo de Ambrosio de Milán, y aunque éste procuraba constantemente corregirle a causa de las afirmaciones de Ambrosio, sin embargo la exposición constante al pensamiento de éste finalmente le llevó a sucumbir ante sus afirmaciones y las afirmaciones de la Escritura. En su búsqueda cayó en otra secta conocida como el docetismo y estuvo militando con estos poco tiempo al ver que no había mucha consistencia racional entre sus afirmaciones con respecto a la práctica, y él mismo negaba algunas de sus afirmaciones. Finalmente, un día, tras la lectura de Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, él terminó cediendo ante las afirmaciones del cristianismo. Escuche lo que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Para este tiempo, parece que el norte de África había visto una decadencia en el pensamiento cristiano. Tras la conversión de Agustín al cristianismo, este regresó nuevamente hasta su ciudad natal y luego fue hasta Hipona, donde le hicieron obispo o ministro en la iglesia de Hipona. Fue el clérigo que se encontró en Hipona de una forma mucho más representativa en el tiempo cuando las invasiones bárbaras estaban alcanzando el norte de África y luego más adelante terminarían convirtiéndose al Islam. Pero antes de que esto ocurriese, Agustín en Hipona se convirtió en un defensor del cristianismo en cuanto a sus escritos. Aún así, tenemos que evidenciar que al principio de su cristianismo no había mucha claridad con respecto a algunos conceptos. Por eso, el catolicismo romano tiene a Agustín de Hipona como uno de sus más grandes exponentes. También los anglicanos tienen a Agustín de Hipona como uno de sus más grandes exponentes, y los reformadores también tienen a Agustín de Hipona como uno de sus más grandes exponentes. Su pensamiento sofisticado, elevado en cuanto a la retórica y la filosofía, le concedió argumentos suficientes para llevar el pensamiento bíblico a un estándar superior en cuanto a lo que significa la defensa de la fe y lo que significa las afirmaciones propias de la escritura comparadas con las afirmaciones de la filosofía y otras ciencias. Agustín, después de su conversión, escribió asiduamente contra el maniqueísmo, el docetismo y el pelagianismo. Los dos primeros son dos sectas de su época, las cuales hemos mencionado, y buscaban encontrar en el mundo algún tipo de bien, pero siempre habían dejado el bien arrinconado contra el mal. La decepción de Agustín dentro del maniqueísmo se debió a causa de que el bien se veía como un asunto pasivo, quieto, mientras que el mal siempre se veía avanzar y ponerse sobre el bien. Esto parece que no era satisfactorio para Agustín
y él entonces decidió encontrar en el cristianismo, buscó encontrar en el cristianismo algunas de las afirmaciones más elevadas que nosotros encontramos aquí. Agustín escribió contra el maniqueísmo al encontrar en la escritura la esclavitud de la voluntad. Los maniqueos pretendían constantemente afirmar que el hombre tenía voluntad, una especie de exceso de libre albedrío para hacer lo que bien le pareciera en el mundo, y que mientras hubiese bondad dentro de él, esto era lo que hablaba del bien que había dentro de él. Sin embargo, generalmente el maniqueísmo siempre vio la materia o la carne o lo físico como algo malo, y esto generalmente lo extrajo de la filosofía y lo llevó a tal punto en el que nada era realmente bueno en sí mismo, sino que todo lo que era físico terminaba siendo algo malo. Y todo lo que era de orden psicológico entonces era naturalmente bueno, siempre que en ello se pudiera encontrar placer. Esto llevó a Agustín finalmente a terminar intentando experimentar el placer en todas las cosas que había, principalmente en su área sexual. Algunos mencionan la importancia durante esta época de lo que Agustín experimentó como una forma de poder llegar claramente a convicciones mucho más bíblicas y certeras. Durante este episodio y durante la vida joven de Agustín, se involucró con una mujer de la que se sabe muy poco, probablemente concubina, de la que tuvo un hijo, llamado Deodato. Estuvo viviendo con él durante algún poco de tiempo, pero luego, tras las presiones de Mónica, la madre de Agustín, tuvo que aceptar un matrimonio que finalmente nunca llegó a realizarse. Unos días antes de casarse, tras las presiones y probablemente a causa de lo que la propia concubina de Agustín observaba, esta terminó huyendo y él no tuvo información nunca más de ella. Aunque algunos historiadores afirman que su hijo Deodato murió solamente unos 6 años después de que ella huyó de Agustín. Nunca más él tuvo información de ella, y de hecho parece que esto despertó en Agustín algún tipo de pensamiento antagónico contra el matrimonio. Agustín, en la mayor parte de su vida, habló sobre el matrimonio como algo malo, no como algo bueno. Parece que finalmente su experiencia le llevó a la conclusión de que el matrimonio era algo que no era bueno para el ser humano, y él mismo profesó el no casarse después de esto nunca, y el instar a aquellos cercanos a que no se casaran también. Él mismo promocionó mucho la vida monástica. Inicialmente, al regresar, después de que estuvo en Milán y al ser nombrado inicialmente como obispo en Hipona o como pastor en Hipona, promocionó una especie de monasticismo cercano a las ciudades en las que muchos monasterios se abrieron. Algunos han extraído de allí el nombre agustinianos, como aquellos que viven este tipo de vida y que se encuentran muy cercanos al tipo de vida monástica que Agustín inicialmente promocionó. Recién llegada la conversión de Agustín y sus conocimientos todavía muy crudos en cuanto a la teología, decidió abstenerse durante algún tiempo de ser pastor en Hipona, mientras él mismo perfeccionaba sus pensamientos con respecto al cristianismo. La influencia de su madre parece que fue muy elevada y sobreprotectora. Algunas de las cosas que el mismo Agustín escribe en su libro Confesiones y Retractaciones, él menciona que antes de su partida a Roma y finalmente terminar en Milán, él engañó a su madre para dejarla sola en el África, en el norte del África, a causa de que él quería tener la libertad suficiente para poder desarrollar su pensamiento. Parece que la vida de su madre fue sobreprotectora sobre él, y esto le llevó finalmente a tener que verse obligado a contraer matrimonio, que nunca, por la gracia de Dios, ocurre, como él mismo lo menciona. Ahora,
Bien, su madre murió aparentemente en Milán o en Roma en el tiempo que él estuvo viviendo allí, y en su regreso entonces parece que esto marcó la vida de Agustín de tal manera que finalmente le llevó a dedicarse de forma plena al cristianismo. Parece que la muerte de su madre influenció mucho su proceso de conversión al cristianismo. Luego, tras venir al cristianismo, empieza a escribir, y esto es lo más grande que puede hacer Agustín durante todo su tiempo de vida cristiana. Algunos fueron osados con sus palabras, como Ambrosio de Milán, y su retórica fue elevada, y hasta el último día de su vida la importancia de sus disertaciones se mantuvo, pero parece que la escritura marcó un énfasis mayor en Agustín que la propia retórica, aunque él mismo era magíster en retórica, era especializado en la retórica. Sus primeros escritos muestran la debilidad de algunos de sus argumentos, sobre todo lo que tiene que ver con su vida monástica y algunas de sus afirmaciones con respecto a la instauración de ciertos pensamientos del catolicismo romano. Por esto, el catolicismo romano lo tiene como padre de la iglesia y como santo, a causa de que las primeras disertaciones de Agustín con respecto al cristianismo parecían apoyar mayor un tipo de pensamiento católico romano que un tipo de pensamiento reformado. Sin embargo, los últimos escritos de Agustín han sido relevantes en la forma en la que influenció sobre el pensamiento cristiano de los reformadores. Su pensamiento de la gracia, él hablaba de una gracia interior que era irresistible, y una gracia interior que capacitaba al hombre para poder buscar al Señor. De otra manera, no podría. Debatió abiertamente con respecto a la voluntad también. Habló sobre la incapacidad de la voluntad para poder buscar a Dios en su interior si no tenía esta gracia que no podía ser resistida, esta gracia interior. Agustín también mencionó en medio de las disertaciones la condición natural del hombre. En su controversia contra Pelagio y contra los semipelagianos, o como algunos los llaman, semi-agustinianos, habló de la voluntad caída constantemente. Pelagio afirmaba que el hombre no había quedado tan afectado por el pecado como para que de él mismo no pudiese nacer la capacidad de buscar a Dios. Agustín rebatió esta idea contra Pelagio en algunos de sus escritos, respondiéndole a Pelagio que el hombre naturalmente no podía estar en una condición tal que él pudiera por su propia voluntad buscar a Dios. Sin embargo, Pelagio llegó a la conclusión entonces de que el pecado de Adán no era tal cosa como se había afirmado hasta el momento, un pecado que vendría a ser como el fruto del pecado, o la semilla del pecado, la simiente del pecado en nosotros. Pelagio argumentó que el pecado solamente había afectado a Adán y no a su descendencia, y que Adán entonces había tenido hijos que habían nacido con la capacidad natural de volverse otra vez a Dios. En palabras de la psicología, como fue desarrollado este pensamiento posteriormente, fue en que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Esta básicamente fue la afirmación de Pelagio. Él creía que al hombre nacer sin la semilla o la raíz del pecado, entonces el hombre podía naturalmente volverse a Dios sin necesidad de que existiera esto que Agustín llamaba como la gracia interior. Él afirmaba que el hombre había nacido libre en su voluntad. Pelagio afirmaba que el hombre había nacido libre en su voluntad, y esto le daba la capacidad para que pudiera volver a Dios o acercarse a Dios de manera natural, sin necesidad de lo que Agustín afirmaba. Pero Agustín rebatió tales ideas con el argumento de la muerte. Si el hombre nace libre en su voluntad, si el hombre no nace con la raíz del pecado, entonces el hombre naturalmente no debería morir. Si los niños mueren en el vientre o luego mueren en edades tempranas, entonces esto evidencia que la semilla del pecado sí se encuentra en ellos y que su voluntad realmente no es libre.
lo que les falta es tiempo para que salga a la luz lo que son en su interior. El argumento de Agustín era que finalmente el niño pecaba porque en el interior ya era un pecador, y no como lo afirmaba Pelagio, que el niño se convertía en un pecador después de que pecaba. Como ven, parece que la conclusión es la misma, pero el camino por el que se llega a ella es totalmente diferente. Mientras que Agustín le atribuye a lo que ya está en el interior la caída del hombre y el pecado, sin embargo, lo que le atribuye a Pelagio es que finalmente él termina convirtiéndose en un pecador porque él peca. Pero esta es la conclusión opuesta a lo que afirmaba Agustín. Con respecto a su disertación sobre la voluntad del hombre, en sus afirmaciones contra Pelagio, Agustín hablaba de que el hombre había quedado plenamente incapacitado. Algunos en este debate entre Agustín y Pelagio intentaron colocarse en la mitad del camino, normalmente conocidos como semipelagianos o semi-agustinianos. Estos pensaban que el hombre no quedaba radicalmente incapacitado ni tampoco se volvía un pecador después de que pecaba, sino que el pecado había afectado al hombre. Sin embargo, siempre que el hombre no sacara a la luz o no efectuara el pecado, el hombre entonces tenía la posibilidad todavía de volverse a Dios. Esto se convirtió más adelante en el pensamiento del arminianismo, aunque esto es una discusión que compete a otro campo. Agustín escribió 2 libros mayormente importantes y relevantes para nosotros hoy. Uno de ellos es Confesiones de Agustín, en las que él menciona de qué manera fue su proceso y su trasegar hasta finalmente llegar a la fe cristiana. Luego, también hay otro libro importante que él escribió. Este libro se conoce como La Ciudad de Dios. Lo siento, no lo tengo claro. La Ciudad de Dios es un libro escrito por Agustín aproximadamente en el año 410 después de Cristo. Este libro se vio inspirado tras una revuelta que hubo en Roma en el año 410, en el que los cristianos fueron acusados de ser los provocadores de la revuelta. A causa de tal cosa, Agustín escribió su famoso libro La Ciudad de Dios. En este libro, él mostraba la lucha que se encuentra de manera escatológica y siempre tendiente hacia el futuro entre 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. En la ciudad de los hombres hay muy poco que el cristiano pueda encontrar. Él ha pasado a ser parte de la ciudad de Dios, y la ciudad de Dios representa todos los adeptos espirituales del hombre, mientras que la ciudad del hombre solamente representa la búsqueda del hombre dentro de su propio pensamiento y dentro de su propia fuerza para alcanzar aquello que nunca logrará alcanzar. Algunos de los pensamientos de Agustín durante este tiempo que tienen que ver con la voluntad del hombre, la gracia de Dios irresistible y la salvación soberana del Señor se desarrollaron de forma prominente durante esta época. Agustín fue uno de los hombres que mucho más aportó al cristianismo en la época en la que el cristianismo se encontraba en una era un poco más decadente. Desde Agustín hasta el año 1200 fue conocido como la época del oscurantismo. La brillantez de Agustín se convirtió en una norma dentro del catolicismo romano, y finalmente los reformadores, al leer algunos de los escritos de Agustín, terminaron también adoptando algunos de los pensamientos de estos, porque como ellos mismos lo mencionaron, no había pensamiento más elevado entre los cristianos hasta el tiempo de Agustín. Es mucho decir que algunas de las verdades más elevadas del cristianismo fueron aclaradas por Agustín, aunque algunas de ellas todavía quedaron en proceso. Todavía Agustín, para la época, terminaba pensando sobre el bautismo como una de las formas de salvación, y él apeló a que el bautismo del infante era necesario para que el infante se salvara. En el pensamiento de Agustín estaba que si un niño moría sin ser bautizado, entonces se iría a alguna especie de limbo, puesto que no podía quedar clara todavía la definición en dónde él estaría.
Esto instó mayormente a los cristianos de la época y a los que recibieron la influencia de Agustín, que fueron la mayoría a partir del siglo V, a correr rápidamente a bautizar a sus niños antes de que de pronto murieran, porque esto significaba que ellos se irían a alguna especie de limbo, conocido por los teólogos latinos como el limbus infantus, un lugar que no era el infierno y tampoco era el cielo, una especie de sitio en blanco donde quedarían eternamente resguardados sin tener ningún tipo de felicidad y tampoco sin tener ningún tipo de tristeza. Esto se usó por el catolicismo romano para desarrollar su famoso bautismo de infantes y la apelación al bautismo de los niños como una obligatoriedad antes de que de pronto ellos mueran sin ser bautizados. Ahora, algunos otros elementos, además de estos, como el clericalismo, algunas de las órdenes internas de la iglesia, en la influencia de algunos de los libros de Agustín y de su estudio sobre la eclesiología, han beneficiado y beneficiaron el pensamiento del catolicismo romano con respecto a su forma normativa de practicar su adoración litúrgica. La centralidad durante el tiempo de Agustín se dio en las ordenanzas. El bautismo y la comunión fue lo que centró el pensamiento de la celebración religiosa de aquella época. Y a partir de Agustín, el catolicismo romano adoptó la centralidad de los sacramentos como lo más importante dentro de la celebración de la adoración al Señor o la misa. Siendo esto una realidad, toda la estructura y la forma misma del catolicismo romano se centró en la celebración de lo que ellos mismos definieron luego como los sacramentos. Los sacramentos se convirtieron después de Agustín en una especie de pasos para la salvación. El niño debería primeramente ser bautizado, luego tener una confirmación. Esto significaba que a causa de la contradicción que observaba el mismo catolicismo y el propio Agustín en cuanto al bautismo de niños con respecto al bautismo de discípulos, se hizo necesario que hubiese un momento donde el bautismo fuera confirmado. Este evento sería el evento en el cual el niño que ya había sido bautizado, entonces por sus propias palabras profesaba su fe. Obviamente, esto es contrario a la experiencia de lo que vemos en la Escritura, del bautismo solamente de aquellos que ya pueden profesar su fe. Sin embargo, el catolicismo tenía que conjeturar ambas cosas, no podía negar que lo que Agustín había dicho con respecto a la necesidad del bautismo era obligatorio para el catolicismo y al mismo tiempo tampoco podía negar que la Escritura mostraba solamente a los discípulos siendo bautizados. Así que al intento de conjeturar estas dos afirmaciones, finalmente la comunión o la confirmación se convirtió en otro sacramento adicional. Después del sacramento de la confirmación fue añadido también el matrimonio y después del matrimonio fue añadido también los santos óleos o la unción antes de morir. A este se añadieron unos más, finalmente terminando en una serie de 7 sacramentos obligatorios para todo aquel que quiere ser salvo. Se convirtió en una escala de la salvación, la cual ni provino de la Escritura ni tampoco la promulgó la Escritura, pero que se hizo necesaria dentro de la eclesiología católico-romana. Ahora bien, es importante citar o decir también que el promotor o el impulsor directo de este tipo de pensamiento no fue Agustín de Hipona. Este, al final de su vida, muestra tal contundencia y claridad teológica como nunca hubo hasta su época en el cristianismo. Pero sus escritos tempranos parece que divagaban todavía entre el catolicismo y una fe mucho más bíblica y aferrada a las escrituras. Así que esto ha permitido que algunos grupos, como por ejemplo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Oriente, tomen a Agustín de Hipona como uno de los padres de la Iglesia y promotores de su movimiento. De la misma manera, el anglicanismo de Inglaterra y Escocia también adoptó de Agustín de Hipona muchos de sus pensamientos, finalmente llevándolos a la práctica y nunca dejándolos madurar.
Y también la Reforma Protestante tomó de los pensamientos de Agustín de Hipona, pero no fueron solamente ellos. La filosofía ha asentado grandes partes de su pensamiento, grandes formas de su estructura de pensamiento en Agustín de Hipona. Él también es considerado como un padre en medio de la filosofía. Y incluso en medio de la defensa de la fe, este debe tomarse como un referente. Lo que aportó Agustín de Hipona a la iglesia fue muy importante, aunque esos comienzos promoviera un poco más confusión que claridad. Vemos que este fue el camino necesario hasta que finalmente hubo claridad en el pensamiento de Agustín, y esto condujo a la iglesia a madurar mucho más. Otros hombres como Tomás de Aquino y algunos de los teólogos católicos intentaron adentrarse en el pensamiento de Agustín lo suficiente como para finalmente rechazarle a causa de que vieron su manera de concluir finalmente en una especie de gracia irresistible que no profesa el catolicismo, en una salvación soberana que no profesa el catolicismo, y de una salvación solamente a través de la fe en Jesús que tampoco profesa el catolicismo. Estos pensamientos hicieron a algunos de los mismos católicos apartarse del pensamiento de Agustín y entender que cualquiera que realmente estudie el pensamiento de Agustín tendrá que venir a la fe protestante. Ahora, déjeme aplicar esto a la vida del cristianismo el día de hoy. Agustín de Hipona murió finalmente aproximadamente en el 530, después de Cristo, en una vida de unos 70 años, 76 años aproximadamente, y murió tras las invasiones bárbaras probablemente al norte de África. La mayoría de sus escritos todavía los tenemos, pero la mayoría de sus escritos tempranos han desaparecido. Sabemos de algunos de ellos por uno de los escritos de Agustín llamado Retractaciones, en las que él se retractó de lo que él escribió y afirmó en el tiempo que estuvo entre los maniqueos o en el tiempo que estuvo en el docetismo. Luego, tenemos de él los escritos mayormente dentro de la época que él ya era cristiano, y vemos que su experiencia de conversión es realmente algo importante para Agustín en su libro Confesiones. Al observar nosotros los escritos de Agustín, nos damos cuenta de algunas cosas que nosotros debemos contemplar para nuestro bien como cristianos. La primera es que el pensamiento del cristiano todavía no está madurado hasta que llega un momento específico de su vida. Tal vez todavía el cristiano necesita mucho más erudición y mucho más claridad en el pensamiento de ciertas cosas hasta que finalmente llega a la fe bíblica. En el proceso, el cristiano no está ya construido, el cristiano ya no está terminado, el cristiano es una criatura en proceso, la cual Dios está perfeccionando y haciendo a la imagen de Cristo. Todavía no todo está dicho en el cristianismo y todavía no todo está dicho en la vida de un cristiano. Él continúa perfeccionando su pensamiento, aunque no estoy intentando hacer ver que el salto del maniqueísmo al cristianismo no implica nada y no es importante, o que el salto de una secta al cristianismo no es nada, o que el salto de doctrinas menos puras y menos claras a una fe mucho más asentada en la escritura no importa. Lo que estoy afirmando es que hay algunos pensamientos del cristianismo que al irse construyendo cada día se pulen mucho más y se aclaran. Y el cristiano debe saber que está en un proceso de construir su pensamiento y de mejorar su pensamiento delante del Señor y delante de la iglesia también. Algo que el cristiano tiene que saber con claridad. Algo más que podemos extraer de la vida de Agustín de Hipona fue sus afirmaciones sobre eclesiología y sobre las ordenanzas o sacramentos. Para Agustín, aunque fuera legítimo que una persona recibiera las ordenanzas o los sacramentos, es decir, el bautismo o la cena del Señor, por fuera de la iglesia, él afirmó con contundencia que no hay posibilidad de que esto se mantenga en esta condición para que sea legítimo delante del Señor, sino que cualquiera de estas prácticas, aunque hayan sido fuera de la iglesia, finalmente tienen que conducir a la iglesia,
puesto que fuera de la iglesia, en palabras de Agustín, no hay salvación. Ahora bien, además de estas afirmaciones que estoy mencionando, la iglesia y la importancia de la iglesia o la importancia de la construcción del pensamiento cristiano, la conversión de Agustín es algo muy importante para nosotros. Para nosotros la conversión también debe ser un momento muy importante y valioso. Es el momento del nuevo nacimiento. Hace algunos años conocí a una mujer que decía tener cierta cantidad de años en su vida y empezó a contarlos a partir del momento en el que conoció a Cristo. Ella llevaba la cuenta perfecta de todos los momentos, desde el instante mismo en que conoció a Cristo hasta el instante en el que yo la conocí y sabía cuántos años tenía, por los años que tenía en el Señor. Agustín, de la misma manera, y nosotros de la misma manera, deberíamos contar con bastante importancia el momento desde nuestra conversión hasta el momento cuando Dios nos llame a su presencia, porque el nuevo nacimiento es mayor que el primer nacimiento. Ahora bien, debemos entender que la venida o el venir a Cristo, ese nuevo nacimiento, representa un cambio pleno de vida. Agustín recordó en Romanos 13, versículos 13 y 14, que esta manera de vivir tenía que oponerse a la antigua manera de vivir y que ahora ya no era la lucha entre el bien y lo bondadoso y el mal, sino el bien y el mal. Para Agustín, el bien era la ausencia del mal. Para los maniqueos, el bien era el placer que podía disfrutarse en el mundo. Y esto tiene implicaciones serias en nuestra práctica. Nosotros, al venir a Cristo, sabemos que la conversión implica la transformación de nuestra vida. Nadie puede venir a Cristo y continuar viviendo en su antigua forma de vivir. Hay una transformación verdadera, real, en la práctica y también en lo conceptual. Hermanos, además de esto, hay algo de lo que debemos cuidarnos en la práctica. Debemos tener cuidado de no hacer defensa de uno u otro autor en particular como infalible. No todas las cosas que Agustín dijo están bien, y no todas las cosas que él mismo practicó están bien. Y él mismo acepta esta realidad en sus escritos contra Juliano o contra Julián, en las que él habla en contra del docetismo. No debemos aceptar, hermanos, todo simplemente porque un autor particular lo diga. Ahora bien, hermanos, de la vida de Agustín hay algo que debemos tener claro, y es que Dios levanta y ha levantado hombres en defensa de la fe bíblica a través de todas las épocas. Su lucha contra Pelagio nos recuerda la lucha de Atanasio contra Arrio. Nos recuerda que en todas las épocas y en todos los contextos Dios sigue levantando hombres fieles que hagan defensa de la fe bíblica en medio de escenarios de confusión y de herejías. Dios continúa cumpliendo con lo que ha prometido, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, el día de hoy siéntete defendido. Dios está peleando una batalla por su iglesia, y su iglesia tendrá siempre las llaves las llaves del reino, y la iglesia atará y desatará siempre, y la iglesia siempre será resguardada contra las puertas del Hades. Ellas no prevalecerán contra la iglesia, y Dios continúa mostrando esto en todos los lugares del mundo y en diferentes regiones del mundo. Esto lo hace el Señor por su iglesia. Hoy siéntete parte de la iglesia. Dios está peleando por la iglesia. Hoy busca la santidad siempre como parte de la evidencia de la conversión, porque Dios evidencia en los frutos lo que ha hecho en el interior. Dios los bendiga mucho, mis hermanos, este día. Chao, chao. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos mañana.